Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por asistir a la charla del día de hoy, que lleva por título Hidrógeno Verde, Generación y Aplicaciones. El día de hoy esta charla va a estar a cargo del doctor César Celis, quien es profesor a tiempo completo de la sección de Ingeniería Mecánica del Departamento de Ingeniería. El doctor Celis posee grados de bachiller en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es magíster en Ingeniería Mecánica por la PUC de Río. Obtuvo el grado en el año 2006 y doctor en Ciencias de Propulsión de la Universidad Cranfield del Reino Unido en el año 2010. El profesor Celis actualmente es director del grupo de investigación de Flows, Particulates, Combustion and Environment. El doctor Celis, entre sus principales campos de investigación, incluyen las turbinas a gas, combustión, turbulencia y dinámica de fluidos computacional. Ha publicado varios trabajos en los campos de aerodinámica aplicada, turbinas de gas y combustión turbulenta en diferentes revistas científicas y congresos internacionales. Lo que el doctor Celis espera es que sus contribuciones en el área de turbinas a gas y combustión puedan ayudar eventualmente a reducir el impacto de este tipo de máquinas en el medio ambiente. También actualmente el doctor Celis está desarrollando un proyecto de generación de hidrógeno verde con fondos del Estado y que lo está desarrollando en conjunto con la Universidad de Piura. Para el día de hoy, si alguien tuviera alguna pregunta durante la charla, por favor, realícenla mediante el chat, que yo voy a estar tomando los notas y una vez que el doctor Celis termine la presentación, les haremos las preguntas correspondientes. Bueno, sin más que decir, profesor Celis, doctor Celis, por favor, adelante. Perfecto, Ronald, gracias. Muchas gracias por la invitación, por la gente de la organización también. Gracias por permitirnos conversar un poco sobre el tema hoy día, ¿ok? Y gracias también a los participantes por el tiempo realmente dedicado a la conversa, ¿ok? Así que sean bienvenidos todos. Vamos a comenzar entonces con a lo que venimos hoy día. Solo un segundo, por favor, para compartir la pantalla con ustedes. Hoy día conversaremos sobre hidrógeno verde, como lo indicaba Ronald, y nos enfocaremos realmente un poco en producción, aplicaciones, algunas características importantes de lo que involucra hidrógeno verde directamente. Y comenzamos desde una parte más básica del entendimiento, que es la motivación, y después vamos avanzando por unas cosas un poco más complicadas. Por favor, siéntanse libres de preguntar lo que sea necesario durante la conversa. Esto es mucho más que sería alguna cosa mucho más que una exposición, es mucho más que una conversa, ¿ok? Y me encantaría si alguien pudiera preguntar durante la presentación, sería una buena opción, ¿ok? Sin ceremonias directamente, ¿ok? No hay problema, puede levantar la mano, puede interrumpir directamente si fuera necesario, o como decía Ronald en el chat también, ¿ok? Yo pienso que Ronald lo puede leer las preguntas sin ningún problema. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con nuestra conversación de hoy, ¿cierto? Porque es enfocada directamente en hidrógeno verde y en particular en la parte de producción específicamente y algunas aplicaciones asociadas al hidrógeno verde. ¿Ok? Mi nombre es César Celis, como les decía más, soy parte del grupo de investigación FPCE de la sección de ingeniería mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿cierto? Y el trabajo que está haciendo básicamente, de alguna forma, los fondos que nos permiten hacer este tipo de trabajo vienen directamente del Estado, como lo mencionaba Ronald, ¿cierto? Y en comparación con otras entidades también nacionales y en el extranjero, ¿cierto? Sean bienvenidos todos y vamos a comenzar con nuestra conversa de hoy, ¿ok? ¿Qué vamos a ver directamente en la media hora que tengamos, media hora, 40 minutos de conversa? Veremos estas cosas que están aquí. Vamos a comenzar con un poco de motivación, ¿cierto? Para de alguna forma colocarnos en contexto por qué hacemos lo que hacemos realmente, ¿cierto? ¿Qué nos motiva a nosotros como ser humano para poder hacer las cosas que queremos hacer, ¿cierto? Y después intentaremos de alguna forma entender por qué hidrógeno y hidrógeno verde más específicamente sería importante para las cosas que queremos hacer.
Y después voy a hablar un poquito sobre el proyecto de hidrógeno verde que tenemos actualmente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y describir un poco del trabajo que se hace actualmente, sin entrar mucho en los detalles, pero solamente para que les dé una idea de las cosas que se necesita hacer realmente para que este tipo de tecnología pueda ser útil y puede ser utilizable, ¿no? Digamos, en escala industrial, y los desafíos que existen y las cosas que estamos intentando hacer directamente. ¿Ok? Eso básicamente lo que, lo que veremos hoy día directamente. ¿Ok? Entonces comencemos con la motivación directamente, ¿cierto? Una de las primeras cosas que deben estar preguntándose ustedes es por qué que hacemos estas cosas, ¿no? ¿Por qué que actualmente hidrógeno verde está muy presente en nuestro día a día? No sé si habrán escuchado mucho ustedes, hidrógeno verde, la gente habla constantemente, una gran cantidad de seminarios, entidades, y todo el mundo quiere usar hidrógeno verde directamente, ¿cierto? Entonces, para llegar a ese punto, primero entendamos de dónde está el problema realmente, pues, qué nos motiva a nosotros como seres humanos, como profesionales para hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Y vamos a comenzar por la parte inicial realmente, ¿cierto? Una de las motivaciones principales, obviamente, es usar energías renovables de forma general o energías limpias, ¿cierto? En un contexto como el nuestro, viene esencialmente del efecto negativo que nosotros como seres humanos, nuestras actividades, de alguna forma impactan negativamente en el medio ambiente, ¿cierto? Y eso, eso sí, ese impacto de alguna forma o esa contribución antropogénica, ¿cierto? Debido a la acción humana directamente en el medio ambiente, es una de las cosas que realmente nos motiva a hacer ese tipo de cosas y ha motivado por años, y yo no recuerdo unos 20, 30 años, ninguno de los proyectos en los cuales se hace trabajo, ya sea de investigación, trabajo de investigación aplicada o alguna cosa de interacción industria-academia, que no haya componentes asociados al medio ambiente. Siempre los proyectos tienen, obviamente, en una mayor o menor medida, pero siempre tienen aspectos medioambientales, ¿cierto? Y esto viene por la preocupación cada vez, digamos, mayor, ¿cierto?, sobre el cambio climático, esencialmente, ¿no? Y el efecto que tienen nuestras actividades en el medio ambiente, ¿cierto? Entonces yo para motivarlos un poco, para decirte, bueno, resumir un poco la historia del cambio climático, aquí yo he cogido 4 o 5 slides, básicamente, 4 o 5 figuras realmente, ¿cierto? De un artículo que fue publicado el año pasado, en noviembre del año pasado, ¿ok? En el cual más o menos resume el problema, ¿sí? El problema que tenemos de alguna forma lidiar, ¿cierto?, como profesionales actualmente, y qué podríamos ver y qué tipo de soluciones podríamos formular de alguna manera para que podamos mejorar este problema, realmente, ¿cierto? Y comenzar con este primer gráfico, básicamente, que nos muestra un poco cómo la concentración de CO2 en la atmósfera ha cambiado las últimas 4 o 5 décadas directamente, ¿ok? Y si lo podemos ver aquí en forma general, esta cosa tiene tendencia a aumentar, ¿cierto? Aquí está básicamente solo asociado a los aumentos, ¿cierto? En relación a una referencia cualquiera, ¿ok? En partículas por millón, como podemos ver. A medida que va avanzando el tiempo, va aumentando, ¿cierto? Un ppm, 2 ppm de CO2 en el medio ambiente, ¿ok? Eso, esencialmente, tenemos, es claro que si hacemos una medición rigurosa, vamos a decirlo directamente, ¿cierto?, de la cantidad de CO2 que existe en nuestra atmósfera, digamos, los números muestran que esta cosa aumenta, ¿cierto? Obviamente, esto es solo la variación realmente, ¿no? Si quisiera ver, por ejemplo, la cantidad de CO2 en cada uno de los años, habría que sumar todas esas variaciones en lo que está ocurriendo, ¿cierto? Actualmente tenemos alrededor, como lo dice aquí, de 415, bueno, 420 ppm más o menos, ¿ok? Y que de alguna forma, si lo comparamos con lo que era antes digamos, antes del inicio de la era industrial, o sea, de los 1800, era que esa época era de 280, de esa orden más o menos. Los tenemos basado en esos 200 años, cómo la cantidad de CO2, la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre ha aumentado realmente, ¿cierto? Y si lo podemos ver, está casi cercano a duplicar el valor realmente, ¿no? ¿Qué más? Una cosa que nos puede preguntar, ¿y por qué es importante el CO2? El CO2 es importante porque de alguna forma genera digamos, aquel efecto estufa que se le conoce, ¿cierto? De alguna forma aumenta el nivel de temperatura en la Tierra realmente, ¿cierto? Y eso ocurre porque el CO2 tiende, como lo podemos ver en este gráfico que está aquí, tiende a permanecer por una cierta cantidad de tiempo, digamos, por un número de años considerable, hasta que pueda, entre comillas, no sé cómo decirlo, disiparse de alguna manera, ¿cierto? Por ejemplo, actualmente, si lo miramos esta línea continua que está aquí, los años 2020, por aquí aproximadamente, ¿ok? Si hoy día, por ejemplo, dejásemos de emitir CO2 a la atmósfera, ¿cierto? Una cosa que nos preguntaríamos, ¿cuánto tiempo el CO2 que ya está en la atmósfera necesitaría, ¿cierto?, para que pueda de alguna forma disminuir su concentración, ¿cierto? Y como lo podemos ver aquí, se va a tomar
se va a tomar algunas centenas de años, ¿cierto? El tiempo que se demore esa cosa para que la contaminación disminuya va a ser sumamente largo. Obviamente, si no hacemos nada, digamos, esperamos que nos digamos, no queremos eliminar a nuestro CO2, queremos eliminar nuestro CO2 en 2050. Por allí. Obviamente, dado la tendencia que existe de aumentar el CO2, tendremos un nivel mayor y obviamente pasará mucho más tiempo hasta que volvamos a un nivel realmente, volvamos a niveles, por ejemplo, comparados a los años 1850 y por ahí va, ¿cierto? Necesitamos algunas décadas y no siglos para que esta cosa se pueda disminuir esa concentración, ¿cierto? Entonces, si pensamos que el CO2 es un problema, ¿cierto? Hay que tomar una acción hoy día, ¿cierto? No mañana, no después, no en 2030, 2050, hay que ser ahora, ¿cierto? ¿No? La cosa comienza a demorarse mucho más y la concentración de CO2 va a permanecer ahí. Si asociamos esa cosa a temperatura, como lo haremos en el siguiente gráfico, si de alguna forma digamos, si encontramos una manera de relacionar directamente la temperatura a la concentración de CO2 en la atmósfera, y de alguna forma nos surgiría, ¿cierto?, hacer este tipo de cosas que está aquí. Y este gráfico, por ejemplo, les muestra que existe una relación directa entre CO2 y temperatura, ¿ok? Y aquí está con unas escalas absurdamente grandes, ¿no? De 500 millones antes de nuestra época actual, ¿cierto? Pero si no queremos irnos a una época tan grande, pero primera cosa que lo pueden ver, ciertamente, cuando este señor baja, digamos, cuando este señor baja o sube, la temperatura en la Tierra aumenta o sube también. Existe una relación directa entre el nivel de CO2, la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura terrestre, básicamente. Existe una, bueno, digo, si lo registramos por años o por siglos, cierta cosa que está aquí, no puede ser que no esté errado. O sea, entonces, tenemos una forma de verificar que existe una relación directa entre esa concentración, básicamente, y la temperatura actual. Ahora no hay duda de que alguien está argumentando de que estamos exagerando el problema. No estamos exagerando. Está aquí los datos, realmente, ¿sí? Y por ejemplo, decía, no, para no irnos tanto, digamos, en épocas tan, digamos, mucho tiempo atrás. Centrémonos, quién sabe, en la última, ya que digamos los últimos 800, 1000 años más o menos. Vamos a ver aquí esta parte que está aquí, ¿cierto? Como les decía, más o menos en los años 1800, más o menos, nuestra era industrial, ¿cierto? Que sería esta parte que está aquí, básicamente, a partir del punto que está aquí. Si empezamos los últimos 1000 años, más o menos, entre comillas, no ocurría casi nada de CO2, y no hay variaciones de CO2, estaba totalmente sin variaciones. A partir del inicio de la era industrial, debido a la actividad humana directamente, a la contribución antropogénica de esta cosa, ¿cierto? Ha comenzado a aumentar el nivel de CO2, la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿cierto? Y como lo pueden ver aquí directamente, está asociado directamente al aumento de la temperatura en la atmósfera terrestre. ¿Okay? Muy bien, entonces de alguna forma, si el CO2 es un problema y el CO2 nos lleva a aumentar la temperatura en la Tierra y esa temperatura después nos genera problemas, es alguna cosa que hay que preocuparnos realmente, como decía. Y debido específicamente a esta cosa que está aquí, ¿no? Que si no hiciéramos nada para que disminuya la concentración de CO2 en la atmósfera, va a tomar muchos años realmente. ¿Okay? Muy bien, ¿y qué nos hace básicamente la temperatura? ¿Por qué nos preocupa la temperatura para asociar al cambio climático? ¿Qué nos preocupa la temperatura? Nos preocupa básicamente porque genera una gran cantidad de efectos, como lo veremos en el siguiente slide, ¿no? Pero esto directamente, por ejemplo, fijándonos, por ejemplo, los últimos 100 años más o menos, para ver cómo que la temperatura ha cambiado, por ejemplo, en diferentes continentes y también en la temperatura de los océanos, por ejemplo, ¿cierto? Esta línea que está aquí, la línea media, tiene que ver con un valor medio entre 1910 y 2000 más o menos, ¿okay? Para ver un poco la diferencia, cómo ha cambiado esencialmente. Pero si lo ven, por ejemplo, en relación a esta cosa media, ¿no? Actualmente tenemos 2.5, 2 grados más o menos arriba, ¿no? En general, ¿cierto? En diferentes continentes. Obviamente cada continente tiene una variación un poco diferente, pero la tendencia, se dan cuenta, es aumentar esta cosa que está aquí, ¿no? Y la temperatura de los océanos también aumenta, no en la misma velocidad que la Tierra, ¿cierto? Pero también aumenta directamente. Entonces, existe, ¿no? Digamos, esas temperaturas que les decía hace un instante que está aquí, se reflejan básicamente, si se va a cosas un poco más micro, ¿no? Para diferentes regiones, para ver cómo está ocurriendo, cómo la temperatura está cambiando directamente, ¿cierto? Estos aumentos de temperatura directamente un efecto obviamente, por ejemplo, uno de los efectos directamente es el aumento del nivel del mar, ¿cierto? Debido básicamente a una cuestión, por ejemplo, de descongelamiento de los glaciares, por ejemplo, alguna cosa puede intentar también una de expansión térmica, por ejemplo, del agua de los océanos y por ahí va. Podríamos pensar también que esa inundación de masas de tierra también podría originar que el nivel del mar pueda aumentar, ¿cierto?
Entonces, este aumento de temperatura, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí directamente, se asocia ya directamente a los aumentos también del nivel del mar, ¿cierto? Entonces, obviamente, con el tiempo, si es que no se hace nada y la cantidad de CO2 continúa aumentando, la concentración de CO2 continúa aumentando, ¿cierto? Tendremos eventualmente algunas regiones que actualmente existen, se quedarán bajo el agua, básicamente, o literalmente van a desaparecer, ¿cierto? Entonces, es una cosa que es una preocupación, obviamente, para regiones en las cuales están, sobre las ciudades, ¿no? Que están, por ejemplo, cercanas como Lima no específicamente, pero otras ciudades en las cuales están cercanas al mar, de alguna forma tiene un riesgo inminente de que el aumento del nivel del mar pueda de alguna forma afectar directamente a las ciudades. ¿Okay? ¿Y qué más? Digo, decía, el impacto de la temperatura no es solo, digamos, se puede ver en diferentes áreas y ahí viene el problema del cambio climático, ¿no? Una de ellas decía básicamente el impacto sobre el nivel del mar, pero también se puede pensar en otras cosas, por ejemplo, con niveles de precipitación y cosas así, ¿no? ¿Okay? Esto es, por ejemplo, una predicción para los próximos años, por ejemplo, ¿okay? En lo cual nos muestra cómo sería, cómo será, ¿no? Según los modelos predictivos. Obviamente, cada modelo tiene sus errores realmente, ¿no? Pero de alguna forma nos da una idea de cómo será la temperatura en los próximos años y también el nivel de precipitación en los próximos años, ¿okay? Lo importante es notar aquí, básicamente, que algunas regiones en el mundo tendrán más precipitación y algunas regiones tendrán, como se dice, menos precipitación, ¿ya? Algunas regiones probablemente que actualmente se usa para la agricultura probablemente no tendrán más precipitaciones y tendrán regiones áridas, ¿cierto? Que no se podrá cultivar nada, ¿cierto? Y otras regiones en las cuales no tenían antes, probablemente que las regiones secas, quién sabe, ahora tendrán sí, recibirán una gran cantidad de inundaciones, ¿cierto? Entonces lo que ocurre normalmente, ¿cierto? En algunas regiones tenemos la sensación de que la temperatura ha aumentado más de lo que debería, ¿cierto? Digamos, en algunas regiones también la temperatura parece que ha caído más de lo que debería, ¿cierto? Entonces existe el fenómeno del cambio climático de alguna forma se expresa, ¿no? De diferentes formas en diferentes regiones, ¿no? Y en general tiene una tendencia a exagerar las cosas, ¿no? Si ya está caliente, se calienta más, o si está frío, tiende a enfriar más, esencialmente, ¿okay? Pero como podrán ver, va a afectar esta cosa que está aquí. Entonces, basado en estas cosas que está aquí, obviamente existe continuamente una preocupación enorme, ¿cierto? De qué hacer para limitar la cantidad de CO2 que existe en la atmósfera, de limitar un poco el aumento de la temperatura, ¿cierto? Originada debido a la cantidad de concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Okay? Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, como decía, mirándolo al problema, si yo pienso que si conversamos entre nosotros aquí, existe una necesidad urgente de resolver el problema, ¿cierto? La cuestión es cómo lo resuelves, ¿no? ¿Cierto? Como se imaginarán, no es que la gente no se preocupe, me imagino que nosotros, como ustedes, probablemente mucha gente se preocupa, la cuestión es cómo lo resuelves al problema, y ahora lo veremos en un instante, para que vean un poco el tamaño de la magnitud del problema, para que vean que no es una cosa obvia, por eso que existe muchísimo esfuerzo, y se requerirá probablemente muchísimo esfuerzo conjunto, ¿no? No solamente un grupo de personas, sino un esfuerzo a nivel global, esencialmente, para que esta cosa pueda mejorar de alguna manera, ¿cierto? Y la pregunta sería entonces, ¿después qué? ¿No? Digamos, entonces, ¿qué sigue después de la cosa que está aquí? Si lo miramos de la forma como les acabo de escribir, unos 4 o 5 slides, la sensación da que es totalmente pesimista, la visión es muy pesimista y no hay nada más que hacer, ¿cierto? No hay nada que hacer, ahora esperamos simplemente que la temperatura aumente y todos somos extintos de la Tierra, ¿cierto? Pero piensen que existen algunas razones para ser optimistas de alguna manera, por lo menos hay algún tipo de esperanza en esta cosa que está aquí, ¿cierto? Una de las cosas que podríamos apuntar en la dirección, podríamos implicar, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Nuestro conocimiento, ¿cierto? Del punto de vista científico, ¿cierto? De básicamente sobre cómo el sistema terrestre funciona, tenemos de clima, áreas vulnerables, orígenes, ¿cierto? De ese tipo de fenómenos, ¿cierto? Ha aumentado considerablemente en los últimos años, ¿okay? De alguna forma hoy día podemos afirmar cosas directamente, cosas que en el pasado solo tendíamos a especular, ¿no? Pues eso no era bueno realmente, y cuando uno especula realmente, como podrán ver, ¿no? Algunas personas te creen, otras personas no te creen realmente, ¿cierto? Pero ahora basado en conocimiento científico realmente da para saber qué está ocurriendo y de alguna forma establecer algún tipo de política para poder mejorar el problema, ¿cierto? Otra de las cosas también que se hace, que es muchísimo trabajo sobre energías renovables, ¿cierto? Digo, energías que de alguna forma que no directamente generen producción de CO2 durante su producción y uso de esas energías, ¿cierto? Por ejemplo, energía eólica, energía solar y otro tipo de fuentes, por ejemplo, involucrando captura directa de CO2, por ejemplo, de la atmósfera también, y tiene otras opciones básicamente. Entonces existe muchísimo trabajo en esa dirección.
Y esto es una de las cosas que de alguna forma nos permite pensar que esto ha mejorado realmente, ¿cierto? Eh, Otra de las cosas también, de alguna forma, que nos permite pensar que es optimista, debemos tener algún tipo de esperanza, ¿cierto? Ser optimistas, es debido a que ¿cómo diría yo? La propia percepción, ¿cierto? Del público, la percepción con nosotros como seres humanos sobre nuestra contribución, ¿cierto? Sobre nuestro efecto en el cambio climático, ha crecido en los últimos años y continúa creciendo, ¿cierto? Actualmente, digamos, somos conscientes de lo que ocurre realmente. Entonces, como seres humanos, estamos reaccionando a ese tipo de cosas, ¿cierto? Estamos aprendiendo de alguna forma cómo reducir nuestra propia huella ambiental, por ejemplo, ¿cierto? Tendemos a utilizar a veces, digamos, a veces como medio de transporte más alternativos que contribuyen de alguna forma de manera más, digamos, de menor, ¿cómo pensarían? Con menor impacto ambiental directamente, ¿cierto? La gente está mostrando algún tipo también de más voluntad, ¿cierto? A usar sistemas que sean más eficientes desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Y de alguna forma algún entendimiento, ¿no? Las personas están comenzando a entender que si esta cosa no se hace de forma coordinada a nivel global, esta cosa no va a andar realmente, ¿cierto? Eso directamente, ¿cierto? Como les decía, y además, ¿cierto? Existe actualmente, ¿no? Existe, es una, digo, bueno, es una, ¿cómo diría yo? Las personas están actualmente, ¿cierto? Entendiendo que existe la necesidad, ¿cierto? De la necesidad de alguna forma de pasar de una economía basada en el uso de combustibles fósiles a una economía en la cual tenemos, digamos, energías limpias, ¿ok? No solamente porque es importante el cambio climático, sino que trae otras cosas también adicionales a estas, ¿no? Como por ejemplo, mejora de la calidad de vida, ¿cierto? Menor impacto ambiental y una gran cantidad de otras cosas también. ¿Okay? Entonces, existen razones para ser optimistas, ¿ok? Y es lo que realmente nos motiva a hacer el tipo de cosas que estamos haciendo directamente. ¿Okay? Y la cuestión es ahora, bueno, perfecto, ya entendemos que pues el problema, ¿cierto? Entendemos, ahora la gente está un poco, vamos a decirlo, deseosa de poder configurar esta cosa que está aquí. ¿Y cómo lo hacemos entonces directamente? ¿No? Nuestro el motivo de nuestra conversación de hoy es básicamente hidrógeno, ¿cierto? Lo que voy a intentar de llevarles para el lado de hidrógeno, básicamente para decir que hidrógeno es una forma de poder una forma, de alguna manera, una forma que puede contribuir positivamente al problema que tenemos directamente. ¿Okay? Antes de eso, veamos inicialmente alguna proyección, ¿cierto? Esta es una proyección de la Agencia Internacional de Energía en el World Energy Outlook del año pasado, ¿cierto? Que muestra un poco cómo será digamos, cómo será el escenario en términos económicos, cómo será la economía de la energía, ¿cierto? En las próximas décadas directamente, ¿cierto? En esta proyección, básicamente, ellos utilizaron tres escenarios. Aquí los libros azul, ese naranja y verde, ¿cierto? Este STEPS es básicamente corresponde a lo que tenemos actualmente en términos de políticas de reducción de impacto ambiental. Estas cosas de APS serían algunas cosas que la gente o los gobiernos, ¿cierto? O los estados de forma general están proponiendo para poder reducir reducir de una manera mayor, una cantidad mayor, ¿cierto? Las emisiones, ¿cierto? Que generan el problema directamente. Y este NCE corresponde a un Net Zero Emissions escenario, básicamente, en el cual para el 2050 no tenemos ninguna emisión de CO2. En el 2050, imagínense, lo veremos en un instante, es como toda nuestra economía básicamente actualmente es basada en generar CO2. ¿No? Decir el 2050, nosotros en 30 años no haremos nada de esa cosa, viviremos un mundo totalmente diferente y vivimos como el nuestro, ¿cierto? Es un escenario, este NCE, un poco más ambicioso, ciertamente, pero de alguna forma refleja algunas de las cosas y refleja las cosas que deberíamos hacer para llegar a alcanzar esa cosa que está aquí. Aunque no lo alcancemos realmente, pero nos da una idea de lo que podría ocurrir. ¿Okay? Entonces veamos rápidamente que algunos de los resultados de estas proyecciones para que lo puedan ver aquí ustedes, ¿cierto? La primera cosa que podemos ver aquí directamente es que, por ejemplo, el uso de electricidad, ¿cierto? Que se espera para el 2050, ¿ok? Es que se aumente más o menos hasta un 50%. Actualmente tenemos más o menos en el uso como energía, ¿cierto? Como electricidad, la orden de 20% más o menos, que es esta cosa que está aquí. Para el 2050 se espera que más o menos que el 50% de toda la energía que consumamos venga en forma de electricidad, ¿cierto? ¿Qué más se puede notar aquí pensando en este escenario en ese, ¿cierto? ¿Qué más se puede ver aquí también? Una cosa importante es que se espera que para el 2050, por ejemplo, en los tres escenarios, ¿cierto?
la contribución, ¿cierto? O el uso de energías renovables tenga actualmente un valor de más o menos 10% a nivel global. Esta cosa se espera que tengamos del orden entre 40 y 70% más o menos, ¿no? Que es bastante realmente, pues toda la grande parte de la matriz energética global que venga de energías renovables. ¿Okay? Y para este NZ, como podemos ver aquí, llegando a 70% más o menos. Una de las cosas también que se espera como para los próximos años es que exista de alguna forma una gran cantidad de interacciones mucho más complejas entre combustibles, ¿cierto? Y electricidad, mucho más complejas de lo que existe actualmente, ¿cierto? Como pueden ver aquí, normalmente se espera que alrededor, como podemos ver aquí en este escenario NCE, ¿cierto? Más o menos alrededor de 40%, ¿cierto? De energía generada, ¿ok? De la energía primera generada, por lo menos se espera que por lo menos se convierta 2 veces, ¿cierto? Antes de llegar al usuario final, ¿ok? Eso quiere decir básicamente una cosa como esta, ¿cierto? La energía es esperada de viajar a hacer de baterías, electrolyzers, fuel cells y lo que sea, ¿cierto? Haciendo conversiones, ¿cierto? Entre electricidad y combustible, ¿cierto? Y viceversa, ¿ok? Hasta llegar al usuario final. Y ahí, obviamente, en ese escenario, esencialmente, ¿okay? En este escenario en el cual tienes diferentes conversiones entre energía eléctrica y combustible realmente, ¿cierto? Digamos, aparece directamente la necesidad de usar hidrógeno, porque el hidrógeno, como veremos en un instante, básicamente es una forma, digamos, entre comillas, elegante de poder convertir electricidad en combustible, ¿no? En combustible directamente. Entonces, en el futuro, obviamente, hidrógeno verde, ¿cierto? De alguna forma, o zero carbon hydrogen, ¿cierto? Alguna cosa que no involucre nada de carbón realmente, ¿cierto? En su producción y uso. Y es esperado de alguna forma que estar directamente involucrada en este tipo de matriz energética, ¿cierto? Y de alguna forma que nos ayude mucho, porque como se imaginarán, ¿cierto? Como hablamos aquí de energías renovables variables, ¿cierto? Hablamos básicamente, por ejemplo, el viento, ¿no? O el sol, ¿cierto? Generan durante algunas horas del día cuando tenemos energía eólica disponible para generar, ¿cierto? Entonces existe una variabilidad, ¿cierto? Que esperamos obviamente que se espera que el hidrógeno de alguna forma consiga de alguna forma hacer algún tipo de match, ¿cierto? Entre la demanda y la oferta, ¿cierto? La oferta va a cambiar constantemente en función de las condiciones climáticas y obviamente la demanda también cambia constantemente, ¿cierto? Entonces, la idea aquí es que el hidrógeno funcione de alguna forma como un mecanismo, ¿cierto? De match, ¿cierto? De balance entre la demanda y la oferta directamente con fuentes de energías renovables como estas que están aquí, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más se piensa? Todos los esfuerzos que hacemos actualmente, ¿cierto? De transición energética a un escenario que tenemos una energía, básicamente una economía de la energía, en el cual energías renovables de alguna forma, energías renovables tienen un papel principal, ¿cierto? Naturalmente llevará, ¿cierto? A un escenario en el cual digamos, todos los padrones de trade, ¿cierto? De intercambio económico, ¿cierto? Van a cambiar, ¿cierto? Todos los trade patterns que actualmente son dominados por combustibles fósiles, ¿cierto? No serán más en el futuro, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí. Lo miramos esta última columna que está aquí. Es esperado básicamente que estos, digamos, los intercambios, ¿cierto? Las negociaciones económicas, o sea, las energías, sean en el futuro dominadas esencialmente por energías, ¿cierto? Energías que tengan, digamos, con bajo contenido de carbón directamente, ¿cierto? Y también por minerales críticos, por ejemplo, que serán, por ejemplo, que se usan esencialmente para producir, por ejemplo, materiales como digamos, como sistemas como baterías, por ejemplo, ¿no? Materiales específicamente como litio, por ejemplo, es una cosa que se espera que aumente en los próximos años su consumo también, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a decirlo así, la economía de la energía, ¿cierto? En el futuro se espera que sea completamente diferente a lo que tenemos actualmente, que es basada en combustibles fósiles directamente, ¿cierto? Obviamente, en este contexto, obviamente, Perú tiene una oportunidad excelente para convertirse de alguna forma en un player importante, ¿cierto? En este nuevo escenario directamente, ¿cierto? Y podemos separar una gran cantidad de razones, ¿cierto? Aquí un par de cosas para que ustedes lo vean, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Nosotros tenemos debido a nuestra geografía o a nuestra posición, básicamente, en nuestro continente, ¿cierto? Tenemos un potencial enorme para producir energía renovable, ¿cierto? Entonces, si el hidrógeno verde viene del uso de energía renovable, ¿cierto? Por ejemplo, usando algún sistema como electrólisis, por ejemplo, de electrólisis puede convertir en hidrógeno verde, ¿cierto? El hecho de tener un potencial enorme de producir energía renovable simplemente me coloca una posición ventajosa en relación a otros países en los cuales no tienen ese potencial enorme, ¿cierto? Además, como podemos ver aquí, tenemos una línea costera, ¿cierto? Enorme que está todo el Pacífico, ¿cierto?
donde tenemos, entre comillas, una cantidad ilimitada de agua de mar, ¿cierto? Entonces, teniendo energía eléctrica, por ejemplo, que viene de energía renovable, ¿cierto? Más agua en grandes cantidades, obviamente tenemos los ingredientes básicos para producir, por ejemplo, hidrógeno verde en grandes cantidades, ¿cierto? Y ese hidrógeno verde no lo necesitamos solamente consumir localmente, podríamos exportar este hidrógeno verde, básicamente, ¿cierto? ¿Qué más? Otra de las cosas que podemos mencionar aquí, básicamente, en este sentido, también sería, como recientemente fue descubierto, ¿no? En Puno, un depósito de litio, una gran cantidad de litio, básicamente, disponible, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, también ese tipo de yacimiento representa una oportunidad para que el país, de alguna forma, diversifique un poco, ¿no? Sus ingresos, ¿cierto? Sus ingresos utilizando otros minerales, por ejemplo, como en este caso el litio, ¿cierto? Que podría convertirse en el propio país también por algún exportador de litio, como ocurre actualmente con Chile y Argentina, por ejemplo. ¿Okay? Eso, entonces, digamos, el hidrógeno, si lo miramos desde el punto de vista de alguna forma, en un contexto diferente, en el cual las energías renovables tienen un papel principal, ¿cierto? Y pensamos que el hidrógeno podría ser de alguna forma, como me estaba indicando aquí, ¿cierto? De alguna forma complementar, ¿cierto? Digamos, o facilitar un poco la demanda variable, ¿cierto? De oferta y demanda variable, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, obviamente, hidrógeno es una opción interesante a considerar, ¿cierto? Y eso es una de las motivaciones por las cuales hidrógeno directamente es considerado constantemente y existe muchísimo interés para continuar en ese sentido directamente. ¿Okay? Entonces, continuemos con una cosa aquí, pero veamos algunas cosas rápidas sobre hidrógeno directamente y después vamos a conversarles un poquito sobre las cosas que estamos viendo aquí en la universidad, ¿cierto? Primero, digamos básicamente que el hidrógeno, ¿cierto? De forma general, es uno de los elementos más livianos y más abundantes en el universo, realmente. ¿Sí? Puede ser encontrado en diferentes lugares, porque en el Sol, en las estrellas, en planetas como la Tierra, por ejemplo, lo tenemos en forma de agua directamente, ¿cierto? De los tres isótopos normalmente comunes de hidrógeno, el que tiene mayor cantidad que es disponible, ¿cierto? Normalmente es el protón, por ejemplo, que es 99.9% esencialmente. ¿Okay? En condiciones típicas, ¿cierto? Como tenemos actualmente, será 20 grados centígrados de atmósfera de presión, ¿cierto? La forma más común del hidrógeno es hidrógeno molecular, ¿cierto? Noten aquí básicamente que el punto de fusión de hidrógeno es más o menos 1399 Kelvin, ¿cierto? Que son más o menos menos 260 aproximadamente grados centígrados, ¿ok? Eso hace que básicamente que en estas condiciones el hidrógeno, ¿cierto? Se encuentra en un estado gaseoso, vamos a decir, en esta condición de presión y temperatura, el hidrógeno siempre en estado gaseoso realmente, ¿cierto? Entonces, la atmósfera terrestre realmente el hidrógeno está en forma de un gas, ¿cierto? Las cantidades que existen en la atmósfera terrestre es pequeñísima realmente, ¿no? Menos de 1 ppm directamente, ¿ok? Entonces no tenemos, digamos, hidrógeno disponible así abiertamente, ¿cierto? Digamos, naturalmente, ¿cierto? En el ambiente natural no tenemos hidrógeno en grandes cantidades, ¿cierto? Pero la parte interesante de esta cosa que está aquí es que podemos encontrar hidrógeno en varias otras moléculas, por ejemplo, la molécula del agua, H2O, por ejemplo, tiene dos partes de hidrógeno directamente, por ejemplo, ¿cierto? En otras cosas como azúcares, por ejemplo, en los hidrocarburos también, CH4, por ejemplo, el metano, que es el ingrediente principal de gas natural, por ejemplo, también está ahí el hidrógeno directamente. Y algunas proteínas también, ¿cierto? Noten que en este tipo de moléculas, ¿cierto? Siempre existe de alguna forma energía asociada a los enlaces, ¿no? Entalpía de enlace que se le llama, ¿cierto? Y obviamente cada una de esas moléculas que está aquí tiene una entalpía de enlace diferente, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos algunas entalpías asociadas a estas sustancias, por ejemplo, amonio, metano, por ejemplo, H2O. Eso quiere decir básicamente que cuando tú tienes, digamos, moléculas, cuando trabajas con moléculas que involucran hidrógeno, ¿cierto? Esta energía de enlace, ¿cierto? Se puede extraer, las aplicaciones de interés, y no completamente nos motiva, ¿no? Queremos usar el hidrógeno como combustible, ¿cierto? Entonces queremos hacer, básicamente, usar estas energías de enlace en las aplicaciones que nos interesan directamente a nosotros, ¿cierto? Algunas otras características del hidrógeno podemos ver, ¿cierto? Estamos viendo sobre punto de fusión, punto de ebullición también, lo que hablamos de punto crítico también, ¿cierto? Y densidad también aquí, por ejemplo, ¿no? La densidad aquí para 25 grados centígrados de atmósfera de presión, una orden de 0.082 kilogramos metro cúbico, ¿cierto? Entonces, si lo miramos, esta cosa que está aquí, por ejemplo, lo comparamos con sus valores cuando esté en estado líquido, en estado sólido, ¿okay? Esta cosa en estado gaseoso más o menos de la orden entre 860 y 1050 veces menos que lo que tendrías en estado líquido y gaseoso, ¿okay? Hay una diferencia absurda entre, digamos, entre la densidad entre el estado gaseoso y el estado líquido, por ejemplo, esta cosa que está aquí, ¿cierto? Otra cosa que es interesante mirarlo aquí, por ejemplo, si lo miro el gross heat of combustion, ¿no? Que está considerado como el poder calorífico superior, ¿cierto? Del hidrógeno, de la orden de 140, ¿no? El poder calorífico inferior a la orden de 120, más o menos. ¿Sí? Pero si lo comparamos en todos los poderes caloríficos, por ejemplo, ¿cierto? El poder calorífico, como decía, por ejemplo, aquí de este señor que está aquí,
140 megajoules por kilogramo, y del metano, ¿cierto? Que es el principal ingrediente del gas natural, 55 más o menos. Entonces, tiene casi 3 veces más que el metano. En otras palabras, en términos de contenido energético por unidad de masa, ¿cierto? El señor tiene 3 veces más. Eso quiere decir básicamente que si yo quemo un kilogramo de hidrógeno, sacaré 3 veces más energía que quemaría quemando metano, ¿no? Gas natural directamente. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista es importante, digamos, atractivo la cosa que está aquí de hidrógeno directamente, ¿cierto? ¿Qué podrías pensar de otra forma también? Puedes empezar de esta forma que está aquí, porque si lo queremos llevar para el punto de vista de generación, por ejemplo, digamos, comparando con el agua, por ejemplo, fíjate, por cada kilogramo que yo oxide del hidrógeno, ¿cierto? Yo sacaría de esta cosa que está aquí 141.8 megajoules de energía, ¿cierto? Para que tengan una idea, digamos, cuánto representa esta cosa que está aquí, fíjese, la entalpía de vaporización del agua, ¿cierto? Es más o menos de esta hora que está aquí, 225.8 megajoules kilogramos. ¿Eh? Eso quiere decir básicamente que este señor, por ejemplo, cuando yo lo use, señor que está aquí, sería más o menos 63 veces la cantidad de energía que yo podría obtener, por ejemplo, si yo condenso, ¿cierto? Usando una turbina de vapor, por ejemplo, ¿cierto? 1 kilogramo de agua, ¿cierto? Entonces, digamos, desde el punto de vista, cuando lo quieres ver en términos energéticos, el hidrógeno es bastante atractivo realmente, ¿cierto? Solo que hay un pequeño problema, ¿no? Las temperaturas en las cuales el hidrógeno normalmente se encuentra en estado líquido son bastante bajas, ¿no? Son bajísimas. Si lo miras aquí, el punto crítico es menos 240 más o menos de cosa que está aquí, ¿no? Y si lo miramos aquí, la gente que ha hecho alguna vez termodinámica clásica en su vida se acuerda de las super campanitas, ¿cierto? Lo verá que la campanita, esta cosa que está aquí, está en una temperatura absurdamente baja, ¿no? ¿Okay? Esto implica que necesita una cantidad, y a veces una cantidad bastante grande de energía para convertir a mi gas, a mi hidrógeno en estado gaseoso, en estado líquido, básicamente. ¿Okay? En algunas aplicaciones, más o menos el 30% del valor de la energía, ¿cierto? Del valor digamos, del contenido, ¿cómo le diré yo? Del valor del propio hidrógeno, más o menos el 30% de la cosa que se usa solamente para convertirlo en líquido, ¿cierto? Pero ustedes están pensando, ¿pero aquí que lo quiero convertir en líquido, no? Bueno, es que algunas veces las aplicaciones a veces lo requieren directamente, ¿no? Bueno, si pudiera usarlo como gas, bueno, no lo convierto en líquido, lo uso como gas, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tuviera que usar este hidrógeno como combustible para una aplicación aeronáutica, ¿cierto? ¿Cómo lo usaré como gas, cierto? ¿Cuándo poner un tanque grande suficiente para hacer que mi aeronave pueda volar de aquí a Londres tranquilamente con un tanque de gas? Eso no ocurrirá, ¿cierto? Necesito que esta cosa pueda para si tiene un estado diferente, líquido, sólido, lo que sea, ¿cierto? Para que pueda ser utilizado. Entonces, dependiendo de la aplicación realmente, es necesario colocarlo en otros estados, ¿ok? Y ahí viene básicamente que existe una gran cantidad de desafíos técnicos de alguna forma para que tenemos que resolver, ¿cierto? Antes de que tengamos un uso, digamos, masivo o en escala industrial de esta cosa que está aquí, ¿ok? ¿Qué más rápidamente para ir avanzando antes que no nos gane el tiempo, ¿cierto? Fíjense, les decía, el hidrógeno tiene una característica interesante realmente, ¿no? Pero para que vean un poco la magnitud del problema que tenemos actualmente, ¿ok? Para que vean un poco la magnitud del problema que tenemos es, fíjense, esto nos muestra el consumo de energía a nivel mundial, ¿cierto? El consumo de energía a nivel mundial en el año 2019, ¿ok? Y si lo miramos en forma general, en total tenemos la orden de 606 exajoules de energía, ¿cierto? Y si lo miramos aquí, más o menos la distribución, hasta cuando lo sumamos aquí, 23.2, 26.8 y 30.9, esta cosa que está aquí más o menos sumando es casi 80%, ¿cierto? Entonces, digamos, el 80% de nuestra energía actualmente consumimos todos ustedes y yo y todo el mundo, ¿cierto? Viene de combustibles fósiles, ¿ok? Eso quiere decir básicamente que si no queremos usar nada de combustibles fósiles hoy día, ¿cierto? Porque no queremos producir nada de CO2, pero no tiene esta cosa que está aquí, todos involucran CO2, generación de CO2, ¿cierto? Pues si no queremos hoy día no crear ninguna gota más de CO2, implica que el 80% de la energía que está aquí tenemos que encontrar la forma de poder reemplazarlo con alguna fuente, entre comillas, más amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Muy bien. Y de ese valor que está aquí en 606 también, si lo miramos en términos, digamos, de qué sectores consumen esta cosa que está aquí, más o menos 2/3 de esta cosa que está aquí normalmente viene del consumo en la industria, ¿cierto? En la industria y en el transporte en forma general, ¿cierto? Obviamente, entonces, eso nos lleva esencialmente, que digamos, de esta cantidad, los 80% de combustibles fósiles, y de esas dos cosas, 2/3 viene para transporte y manufactura, implica que necesitamos una gran cantidad de energía, ¿cierto? Como digo, el problema asociado al uso de combustibles fósiles es básicamente enorme directamente, ¿cierto? Y nos da un poco una idea del tamaño del problema que hay que resolver directamente, ¿cierto? Fíjense aquí en forma general, ¿cierto? En un esquema ya pensando que vamos a conseguir decarbonizar, ¿cierto? Un escenario de una matriz energética la cual tiene sin presencia de carbón, ¿cierto?
el hidrógeno tiene el potencial de alguna forma de convertirse en, digamos, un player importante, es como les decía hace un instante, ¿cierto? Eso debido a que de forma similar a la electricidad, ¿cierto? El hidrógeno es una forma secundaria de energía, ¿cierto? Y como tal, obviamente puede ser usada para almacenamiento, por ejemplo, y para transporte de energía también, ¿cierto? Pero hay una cosa importante aquí del hidrógeno, que a diferencia de la electricidad, por ejemplo, el hidrógeno puede ser tanto un combustible y puede ser, pues, se puede, digamos, el hidrógeno puede ser ambos un combustible y de alguna forma un sistema de almacenamiento también parecido a la electricidad directamente, ¿cierto? Eso hace esencialmente que el hidrógeno pueda ser de alguna forma complementario, ¿cierto? Y de alguna forma convertirse en electricidad y viceversa, ¿cierto? Y el sistema pueda funcionar adecuadamente. Siempre, como decía, esto es una de las cosas que nos motiva a trabajar con hidrógeno directamente, ¿cierto? Muy bien. Y esto para acabar esta cosa que está aquí, y pasamos rápidamente al proyecto y con eso acabamos nuestra presentación de hoy. Fíjense, en lo siguiente, ¿ok? Fíjense, dijimos que de alguna manera el hidrógeno es importante para nosotros, ¿cierto? Ahora la cuestión es, ¿cuánto hidrógeno necesitaríamos entonces, por ejemplo, para avanzar con nuestras necesidades directamente, ¿cierto? Esta es una proyección también de la Agencia Internacional de Energía para el año 2030 que demuestra un poco la demanda, digamos, la oferta, ¿cierto? La oferta del hidrógeno y también la demanda de hidrógeno, ¿sí? Y si lo miramos en forma general aquí, por ejemplo, más o menos está del orden de 18.5 exajoules más o menos de hidrógeno, ¿sí? Para el año 2030, ¿ok? Considerando otra vez los mismos escenarios, ¿no? STEPS, APS y DNC. Considerando el escenario NC, en el cual en el 2050 llego sin ninguna producción de hidrógeno, perdón, de carbón, ¿cierto? Para el 2030 tendríamos menos 18.5 exajoules, ¿ok? Y de esos 18.5 exajoules, la mitad viene de procesos involucrando electrólisis directamente, ¿cierto? Para que tenga una idea de cuánto representa el 18.5, yo usé algunas cuentas aquí bastante simples de un amigo mío que trabaja en la universidad, profesor en la Federal de Santa Catarina, en Brasil. Él hizo lo siguiente, fíjense. La energía, le dijimos, en la energía total en el 2019 era 606, ¿cierto? Fíjense, entonces digamos 7 y 18.5 es lo que tiene en 2030, lo puedo dividir 18.5 en 606 y le damos a los 3%. Ustedes pueden ver, la cantidad es pequeña, ¿no? 3% de 106 es casi nada directamente. Pero fíjense, solo que tengo una idea de cuánto representa este 18.5 exajoules. Y ahí él usó una cosa que está aquí, una versión interesante. Él usó la central hidroeléctrica de Itaipú, ¿cierto? Que es la segunda central hidroeléctrica más grande en el mundo, ¿cierto? Que tiene 14 gigawatts de potencia instalada, ¿cierto? Solo para tener una idea de qué tamaño es este bicho, ¿no? El nuestro, ¿cierto? El Mantaro, que está en el complejo Mantaro, tiene más o menos de un gigawatt, ¿cierto? Es de 14 veces el tamaño de esa cosa que está aquí, tenemos el país, ¿sí? Entonces, este señor, por ejemplo, esta central hidroeléctrica, que es la segunda más grande en el mundo, les decía, la producción anual de energía, el récord de producción anual fue ocurrido en 2016. Y su récord de producción fue 0.37 exajoules. Y toda la energía que produció en un año, como máximo en toda su existencia, fue 0.36. Y si lo dividimos el señor 18.5 de 0.37, el señor me da como 50 veces. Eso quiere decir básicamente que 18.5 exajoules es equivalente a 50 Itaipú, ¿cierto? Lo que está proyectado aquí, esencialmente, que parece poco, es 3% de la energía total de 2019. Este señor básicamente es equivalente a que para el 2030 deben construir por lo menos 50 Itaipús alrededor del mundo y producir hidrógeno con esa cosa que está aquí. ¿Se dan cuenta de dónde viene el problema? El tamaño es absurdamente grande porque las escalas son grandes, ¿cierto? En términos de producción de hidrógeno directamente. ¿Sí? Obviamente, para que estas proyecciones sean verdad, necesitamos que exista una gran cantidad de inversión, ¿cierto? En términos de desarrollo, de investigación, desarrollo, innovación, de tal forma que estos sistemas realmente puedan ser utilizados en gran escala, ¿cierto? Y esta proyección no se convierta en realidad directamente, ¿cierto? Si esto no ocurre realmente, bueno, tenemos incrementos medio ridículos de hidrógeno básicamente en los años 2030 directamente, ¿cierto? ¿Qué más? Podríamos ir aquí básicamente, como mencioné hace un instante, debido un poco a la disponibilidad de recursos, ¿cierto? Como energías renovables, por ejemplo. Hidrógeno, la producción de hidrógeno de alguna forma, o los costos de la ciudad de la producción de hidrógeno pueden variar, ¿cierto? Es esperado que varíe, ¿cierto? De país a país, ¿cierto? Algunos países serán importadores de hidrógeno, otros serán exportadores de país de hidrógeno, ¿cierto? En ese contexto, obviamente, Perú tiene el potencial enorme de convertirse en un país que exporta hidrógeno, porque tiene todos los ingredientes para hacerlo directamente. Obviamente, solo falta voluntad y tecnología y conocimiento y esas cosas aquí. De alguna forma, toda esa cosa que les acabo de comentar es solo para indicarles en 2-3 minutos más nuestro proyecto directamente que estamos haciendo y con eso cerramos la conversación de hoy, ¿cierto? Y después estaré encantado de poder responder alguna pregunta con ustedes, ¿ok? Entonces, fíjense, el contexto ya les mencionaba hace un instante, ¿ok? Nuestro proyecto básicamente involucra lo siguiente, ¿ok?
el diseño, construcción y test de un sistema electrolítico de alta eficiencia, ¿cierto? Que básicamente que produzca hidrógeno verde usando radiación solar. ¿Okay? Ese es básicamente el objetivo y está financiado vía Fondecita, el contrato. ¿Okay? Comenzó el año pasado, estamos en el segundo año y tendremos un año más, hasta 2023, básicamente. ¿Okay? Y el objetivo final, como decía, obviamente lo que queremos hacer es usar energía solar, ¿cierto? Producir hidrógeno verde, ¿cierto? Y después el hidrógeno verde que se puede usar en las aplicaciones que uno tenga en mente directamente. ¿Okay? Dos palabras aquí para decir directamente sobre hidrógeno verde. ¿Okay? El uso de hidrógeno verde, estamos usando agua más sol, ¿cierto? Y usa energía solar. Producimos hidrógeno, cuando lo quemas el hidrógeno, por ejemplo, más de combustible, el señor genera agua otra vez. ¿Okay? Y esa agua puede volver otra vez a que está aquí, con otra energía solar, otra vez comienza el ciclo. ¿No? Y si lo miramos en forma general, el uso de hidrógeno verde, producción y uso de hidrógeno verde, de alguna forma representa o es similar al ciclo natural del agua, ¿no? Entonces, en términos aplicativos, esta cosa es el sueño de samurái, ¿cierto? Es fenomenal. Ahora la cuestión es cómo tú lo haces de manera eficiente. Y ahí viene toda la cuestión, ¿cierto? Y lo que queremos hacer básicamente es una gran cantidad de conceptos de modelamiento y experimentación, ¿cierto? Tenemos que diseñar un poco todo el sistema de generación de hidrógeno, el sistema del sistema solar, el sistema del sistema de control, básicamente, ¿cierto? Después ensamblar los sistemas diseñados y pues testarlo y hacerlo operar básicamente de manera eficiente. ¿Okay? El proyecto es de 3 años, como les mencionaba, involucra varias universidades, entre ellas la PUCP, la Universidad Privada de Piura, y universidades, la Universidad de New Orleans en Estados Unidos, ¿ok? Y también algunas agencias en Cyprus directamente, ¿ok? Son un poco los entregables que hay que hacer básicamente para los dos mínimos asociados al proyecto directamente, ¿ok? Las personas involucradas, ¿ok? Y hay varias personas de la PUCP, varias personas también de otras instituciones como el doctor Andreas Pulitzkas de CERA en Cyprus y el doctor Nicolás Shiros de la Universidad de New Orleans en Estados Unidos, ¿cierto? Lo que queremos eventualmente es que esta cosa se pueda usar a gran escala realmente, ¿no? Como si existe una gran cantidad de cosas una cantidad de cosas para hacer, entonces queremos llegar a ese punto que está aquí. Para eso necesitamos realizar investigación, como decía, y bueno, y avanzar básicamente el estado del arte asociado a este tipo de cosas que está aquí, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho básicamente hasta ahora en el proyecto? Hemos hecho un poco de desarrollo de modelos, ¿cierto? Para entender un poco los sistemas involucrados, modelamiento de paneles solares, sistemas electrolíticos. Hemos hecho un poco de optimización y dimensionamiento de la planta también que vamos a implementar, ¿cierto? Los algoritmos genéticos, un poco de PCO también. Estamos trabajando directamente con algoritmos de control también, algoritmos de control para controlar adecuadamente la planta, ¿cierto? Y también estamos comenzando a trabajar en la parte experimental, ¿cierto? Estamos comenzando a trabajar con sistemas electrolíticos, diseñando un sistema nuestro y también utilizando otras tecnologías que estén disponibles actualmente en el mercado. ¿Cierto? Eso, y de alguna forma, en una frase de nuestro proyecto sería básicamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Nuestro proyecto quiere hacer, quiere generar energía limpia de manera eficiente, ¿cierto? Reducir los costos de producción y eliminar básicamente el impacto de combustibles fósiles en la salud y en el medio ambiente. ¿Cierto? Muchas gracias por su tiempo y por la paciencia y disculpen, yo pienso que me tomé más tiempo de lo que debería, ¿ok? Estoy dispuesto a conversar con ustedes o a responder alguna pregunta o inquietud que tengan ustedes, ¿ok? Gracias. Ronald. Ok, muchas gracias, doctor Celis. Muy interesante la charla que ha dado justamente. No sé si dentro de la asistencia alguien que desea hacer alguna pregunta. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta de repente sobre la temática? César, justo estaba ahí escuchando la charla que habías comentado sobre que también el Perú, gracias al yacimiento de litio que hemos encontrado, ¿no? Somos también un país con grandes recursos, no solamente para la generación de hidrógeno, sino también para el almacenamiento de la energía. Entonces, en ese sentido, sí de repente podrías un poquito decirnos, ¿no? Creo que seguramente también tienen la misma duda, ¿no? Esta batería de litio, digamos, el tiempo de vida que podrían trabajar, la eficiencia que podríamos obtener al Sí. momento de almacenar la energía, ¿no? Y poder hacer la parte de transportarla, ¿no? Sí, baterías es una cosa, si lo miramos directamente, ¿no? Existe de alguna forma,
el hecho, como les mencionaba hace un instante, que es la necesidad de usar hidrógeno, básicamente tiene que ver con, de alguna forma, hacer un match entre la demanda variable, ¿no? Y la oferta variable de energía que vienen asociadas a las energías renovables directamente. Pero en la práctica, si uno lo piensa seriamente, ¿por qué tendría que pasar por hidrógeno? Por ejemplo, podría directamente irme, quién sabe, y usar directamente energía eléctrica, ¿no? Pero si pensamos desde este punto de vista, obviamente el almacenamiento de la energía es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, si quiero colocarle en un vehículo cualquiera la energía que capturo de la radiación solar o del ambiente, tengo que almacenar en algún lado, ¿cierto? Entonces, la cuestión de almacenamiento de energía, digamos, energy storage es una cosa que lo he escuchado por un par de décadas. Yo pienso que la gente siempre va a un evento general y siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para almacenar eficientemente la energía, ¿no? Porque al final haces alguna batería, básicamente, ¿no? Pero si tienes una aplicación que requiere una gran cantidad de energía, necesitas un banco de baterías enorme. Y la batería pesa, básicamente, y da problemas, ¿no? El tiempo de vida, el tiempo de vida no es grande, ¿cierto? Los costos son altos. Costo de fabricación de una batería es bastante alto. Los materiales no duran el tiempo que uno esperaría, por ejemplo, ¿cierto? Y una vez que tengas el propio material, ¿cierto? Tienes una batería que has usado. ¿Y qué hago con la batería, no? Digo, si tienes 2, 3 años, uso la batería 4 años, y ahora, ¿cómo hago con el residuo de la batería, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando se hace proyecciones, por ejemplo, del uso de vehículos eléctricos también, se considera la gran cantidad de vehículos que se espera para los años 2030, por ejemplo. La gran pregunta que se hace la gente es, ¿y qué vamos a hacer con las baterías que vendrán de esos vehículos, ¿no? Directamente. Entonces, tendremos la necesidad siempre de, digamos, usar materiales para la producción de ese tipo de sistemas de almacenamiento de energía, y al mismo tiempo, obviamente, encontrar formas eficientes, digamos, o encontrar las condiciones en las cuales duren más, o encontrar una forma de deshacernos de esas cosas sin, digamos, sin mucho impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un tema sumamente crítico, porque decía, si lo miramos solo en términos macro, ¿no? Obviamente, podemos ir a términos bien micro, ¿cierto? Yo conozco gente que trabaja, por ejemplo, con empresas automovilísticas para producción de baterías, y solamente, por ejemplo, se preocupan en generar de alguna manera la deposición, ¿cierto?, del material adecuadamente en parte de las baterías, y solo entender cómo que se debería hacer aquella cosa para que sea una cosa eficiente, ya nos toma bastante tiempo y paciencia, ¿cierto? Entonces, eso es una oportunidad, digamos, interesante, porque si pensamos que vamos a tener, digamos, sistemas de almacenamiento basado en baterías en los próximos años en grandes cantidades, obviamente necesitaremos materiales para eso, porque el material que se usa actualmente no es de por vida, ¿cierto? Entonces, nosotros teniendo un yacimiento, ciertamente, de litio, y siendo litio el ingrediente básico para producir baterías, es una cosa importante. Pero obviamente no sería solamente producir el litio y exportar la materia prima, ¿no? Porque eso no tiene ningún sentido. Lo ideal sería que se desarrolle conocimiento, ¿cierto?, local, de tal forma que la propia batería o parte de alguna batería se pueden hacer aquí mismo, directamente en el país, de alguna forma que generas empleo, generas conocimiento, y es lo que se requiere básicamente para que el país pueda crecer, no sea simplemente usuario de tecnología, ¿no? Muchas gracias, César, por la respuesta. Justo tenemos ahí una pregunta de José Sánchez. Dice, ¿el proyecto desarrollado con las universidades peruanas americanas es producir hidrógeno y almacenarlo en una batería? No, almacenarlo no. La idea es, el proyecto específico que les mostraba involucra la producción de hidrógeno en sí. El uso no está amarrado a la producción de hidrógeno, porque note que el uso, digamos, del hidrógeno producido varía mucho, digamos, del contexto en el cual uno quiere aplicar, ¿no? Como decía, se puede simplemente por ejemplo, como gas, y lo pongo una tubería, llevarlo a donde mi aplicación me interesa, porque tenemos una turbina a gas para generar energía eléctrica, ¿no? Pero si eso sería una turbina a gas, pero si fuera por una aplicación aeronáutica, por ejemplo, ¿qué haría? Si fuera, por ejemplo, un vehículo, ¿qué haría? Habría que comprimirle una cierta presión para colocarle un tanque en mi vehículo, para que el vehículo pueda usar hacer combustible, quién sabe. Entonces, como la aplicación en sí, de alguna forma, el uso del hidrógeno generado, producido, varía mucho, o las condiciones en las cuales la tengo que producir está asociado directamente a la aplicación particular. El proyecto que estamos haciendo no está amarrado a la aplicación en sí. Queríamos explorar diferentes formas de producir hidrógeno, ¿cierto?, de tal forma que podamos hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible, ¿no? Porque note que cuando se usa energía eléctrica para producir hidrógeno es basada en electrólisis. El electrólisis es un concepto que está por décadas aquí, ¿cierto? ¿Para qué haríamos más de lo mismo, no? ¿Cierto? La idea es hacerlo de manera más eficiente, ¿ok? Entonces, la idea era básicamente explorar diferentes opciones de hidrógeno,
pero sin asociarlo directamente a la aplicación en sí, ¿no? Entonces, la aplicación no es parte, digamos, está fuera del scope del proyecto actual que estamos desarrollando. Ok, muchas gracias, César. No sé si habrá de repente otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, agradecerles a todos, en especial a usted, doctor Celis, por la charla que nos ha podido brindar a todos, muy interesante. Creo que hay una última, alguien a último momento se ha animado, Juan Carbonell, ¿no? Sí. Está preguntando, ¿la creación de baterías de litio no generaría un mayor impacto ambiental en las emisiones de CO2? Sí, esa es una cuestión muy importante, ¿no? Es una cuestión muy importante porque nota que hasta ahora usamos baterías básicamente en escala pequeña, ¿no? Y si decidí, les mostraba un gráfico, la proyección, por ejemplo, del World Energy Outlook, ¿no? Que se piensa que en los años 30 o 50 será básicamente nuestra economía será basada en uso de energía eléctrica. La primera cosa que uno piensa, la mayor cantidad, una gran parte de la energía es consumida por el sector transporte, ¿no? El transporte, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener su batería en la espalda, ¿no? El carrito o el camión, todo tendrá su batería, ¿no? Entonces, ¿cuántas baterías requiero para esa cosa que está aquí? ¿Cuál será el impacto del uso de baterías? O sea, aquí Juan nos pregunta, ¿cuál será el impacto de producir la propia batería, ¿no? ¿Cuál será el impacto en producción de CO2? No lo sé. Habrá que evaluarlo. Habrá que evaluarlo realmente. Es una cosa muy interesante. Decía, para alguien que está interesado y está comenzando a trabajar con energía, por ejemplo, Energy Storage, que decía, es la clave, yo pensaría, ¿ok? Es la clave y nos dedicaremos, por ejemplo, por décadas a entender cuál es la mejor manera de almacenar la energía que producimos usando, por ejemplo, fuentes de energía renovable como eólica o solar. ¿Cómo lo hacemos, cierto? ¿Quién sabe no sea batería? ¿Quién sabe sea hidrógeno? No tengo que hacer hidrógeno, pero uso de la propia energía que viene, genero hidrógeno y el hidrógeno coloco una celda de combustible y produzco otra vez energía eléctrica en mi vehículo, ¿no? O lo quemo en alguna cosa diferente, ¿no? Eso. Pero todo depende de una evaluación, básicamente, ¿qué es más importante? La respuesta sería, no lo sé, a la respuesta que estoy no, básicamente, porque tiene que ser evaluado caso por caso, yo pensaría. Ok, muchas gracias, César, por las respuestas. De igual manera, a todos por su asistencia. Igual, ¿no? Quedamos atentos a cualquier correo o algo. Creo que ahí el que nos está apoyando ahorita en la sala podría dejar de repente los correos, ¿no? Para que, ¿no? Quien desee tener alguna comunicación o algo, podría mandar algún correo, ¿no? ¿Cierto? ¿Mm? Por mí no hay problema, ¿no? Lo puedo compartir solo un segundito antes que nos vayamos, lo puedo compartir mis datos. Ujú. En realidad el tiempo nos estaba ganando, por eso que no lo compartí, pero lo voy a hacer solo un segundo. Si alguien Ujú. quiere y alguna inquietud, mi email de contacto está aquí, al final. Los datos que tenemos también, si a él le interesan las cosas que estamos haciendo, pues son libres de ir allá, yo pienso, y mirar las cosas que hacemos. A mí mi nivel hasta el final, estaré encantado de poder ayudar en lo que sea necesario. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias a ti, Rodolfo, por el tiempo, por la invitación también al evento, que les vaya muy bien, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.